Y hoy en 8 Magazine les vamos a hablar del concepto de certificación energética. Y para conocer con más detalle todo ello, hoy nos acompaña Rafael Herrero. Él es el consejero delegado de ESE Servicios Avanzados de Energía. Muy buenas, Rafael. Hola, ¿qué tal? Bueno, explícanos un poquito en profundidad en qué consiste esta certificación. Yo creo que en este momento la ciudadanía lo ve como otro impuesto más o como otro coste más, ¿no? Creo que merecería la pena aclarar que es algo que sirve para indicarnos qué pasa con nuestros edificios y qué significa. Realmente la certificación energética nos da una clasificación de nuestro edificio en base a dos parámetros. Uno es cuánta energía demanda nuestro edificio, es decir, cuánto es necesario energéticamente meter en nuestro edificio para calentarlo o enfriarlo, para tenerlo en condiciones de confort, y cómo obtiene esa energía el edificio. Por un lado, cómo lo gasta y por otro lado, cómo lo obtiene. Este es el balance de la mezcla de estos dos parámetros, lo que hace tener una casa con una letra A, B, C, D, E o F. Entonces, en España, hasta este momento, pues, de todas las certificaciones energéticas que se han hecho muchas, pues lamentablemente están todos los edificios están en una situación F, G, E, F, G, en la mejor situación. Mayoritariamente nuestros edificios son edificios que demandan mucha energía y encima lo utilizan muy mal. Y eso es el problema, básicamente. Ahora mismo esa certificación energética empieza a utilizarse para muchas cosas que podemos comentar y nuestros edificios están lamentablemente muy mal. Esta es la realidad. ¿Cómo funciona, Rafael, ese concepto, ¿no?, de certificación energética? Cuéntanos. Es necesario analizar, en primer lugar, cómo está construido el edificio. Cómo está construido, cuánto aislado está, cómo son sus ventanas, cómo son sus paredes, cómo son sus cubiertas, sus suelos, para saber realmente cuánta energía es necesaria para calentar el edificio. Una vez que sabemos ese edificio cuánta energía demanda, analizamos las instalaciones que tiene. Y aquí es donde empieza el problema, ¿no? Empieza el problema en cómo obtiene esa energía el edificio. Como lamentablemente en 95% de nuestros edificios está tan mal las instalaciones, queman muy mal los combustibles o generan muy mal energía y eso hace que nuestra clasificación baje. Baja rápidamente y sube rápidamente cuando se invierte en instalaciones que mejoran la calificación energética porque esa energía está mejor utilizada y además contamina menos. Esto es importante porque una de las cosas que hace la certificación energética es medir cuánta contaminación genera nuestro edificio para estar confortables. Si nuestro edificio genera muchas emisiones, es un edificio con una clasificación peor. Está funcionando, y esto es la realidad, un propietario necesita una clasificación energética para vender o comprar un edificio o alquilar un edificio. Entonces, este es el objetivo que deberían tener nuestros espectadores. Es decir, la clasificación de por sí no dice nada más cómo estás. Lo importante es que consiguiera una clasificación energética que dijera qué hay que hacer para subir en ese nivel, ¿no? Y precisamente por eso te quería preguntar ahora, ¿cómo se puede mejorar, ¿no?, y subir esa calificación? Por ejemplo, pasar de una E a una C. Subir una o dos letras es muy rápido si se invierte en instalaciones, porque las instalaciones, por ejemplo, cambiar las salas de calderas o poner sistemas de regulación en las habitaciones, sube muy rápidamente la letra porque las emisiones se reducen drásticamente. Esto es lo que tienen que analizar también nuestros espectadores. Hay un momento en el que meter un euro en el edificio sube muy rápido la certificación y a partir de ese momento meter más dinero ya sube la clasificación, pero a costa de muchísimo más y además tardas más en amortizarlo. Es decir, invertir en que el edificio baje de demanda energética a base de cambiar todos los tejados, toda la fachada, todas las ventanas, pues sube la clasificación. Cierto que sube la clasificación, pero la sube más despacio y además los tiempos y la inversión son más altas. Esto es cierto y está así demostrado porque incluso
hay ayudas a la rehabilitación energética vía obras civiles, o sea, este tipo de envolventes o de tejados o forjados, y hay más ayudas a fondo perdido que para las instalaciones, que también las hay. Ahora mismo, por ejemplo, para obtener una ayuda del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, que están dando ayudas para el cambio de instalaciones o para la renovación de fachadas, se necesita al menos subir una letra. Si no subes una letra no te van a dar una ayuda. Tienes que proporcionar un proyecto que te suba al menos una letra. Subes una letra simplemente con regular en las habitaciones y cambiar tu sala de calderas. Ya has pasado de una G a una E rápidamente, 1 o 2 letras, subes rápidamente. Y esto es muy, muy, muy eficaz. Y una cosa muy importante, ¿esto es obligatorio para el propietario del inmueble, Rafael? Pues si no va a hacer nada y va a seguir viviendo él, no. Sería interesante que le hicieran una certificación energética para decirle cómo puede o dónde tiene que invertir para gastar menos. No es obligatorio si no va a hacer nada con la vivienda. Si lo que va a hacer es alquilarla, es obligatorio. Si lo que va a hacer es venderla, es obligatorio. Y si lo que va a hacer es pedir una ayuda, también es obligatorio. Entonces, creo que lo importante no es solo obtenerla, sino que las ayudas, lo que te ayuda en esa certificación es decirte lo que hay que hacer para que tengas una letra más arriba. En España no está muy extendido y yo creo que incluso los propios técnicos hemos desarrollado algo que no está siendo efectivo en el mercado, que es todo el mundo se da una certificación energética con tal de que se quite del medio, tenerla y ya alquilo el piso. La certificación energética tiene que estar bien hecha, te tiene que decir qué tienes que hacer, tiene que estar hecha por un técnico cualificado y además te tiene que servir de verdad para vender o alquilar tu piso más caro. Estamos hablando de que un piso que tenga una clasificación energética clase C, que ya está bien, una clase C está muy bien, puede valer un 25% más que un clase G, sin ningún tipo de duda, porque es muchísimo más barato mantener este edificio. Precisamente por eso te quería preguntar cómo influye esta calificación energética pues a la hora de vender, ¿no? O alquilar un inmueble, un edificio. Pues mira, yo puedo contar, esta semana pasada he estado con un compañero, un especialista en temas energéticos, compañero de profesión. Tiene una casa pasiva, es una casa que llega al nivel A, es una casa que prácticamente genera la misma energía que gasta. Él ha estado 2 semanas fuera, en esta época en la que más frío ha hecho, y se fue dejando la casa a 21 grados y cuando volvió tenía 19,5. Había perdido solo 3 grados, no llegaba a 3 grados, teniendo todos los sistemas parados. ¿Cuánto más ha costado esta casa y por cuánto más la podría vender? Yo no soy un especialista en inmobiliario, no, soy un especialista en técnicas de reducción energética, pero lo que sí te puedo asegurar que, como decía antes, por encima del 25% las casas valen. Es que ahora mismo una casa clase G o F puede estar gastando, para estar tranquilamente y con los sistemas que están ahora mismo utilizándose en Segovia, una casa media de 120 metros cuadrados puede estar gastando 400 euros de energía en un mes de noviembre. Y una casa clase B estaría gastando 150, 160 como mucho. Entonces, es que es radicalmente distinto el coste energético de una casa u otra. Conceptos muy importantes y a tener en cuenta. Rafael Herrero, consejero delegado de ESE, Servicios Avanzados de Energía, te agradecemos que nos acompañes una semana más. Muchas gracias. Sistema de calefacción eficiente, ahorro y confort garantizado para su hogar. Tecnología en la sala de calderas. Gestión energética con ahorro garantizado. Calefacción central con pago y uso individual. Regulación y control de temperatura en las habitaciones. ESE. Creamos energía eficiente. Ahora en Segovia, Ezequiel González 21.